Polygon es una blockchain de capa 2 diseñada para mejorar la escalabilidad de Ethereum mediante la implementación de sidechains y rollups, cadenas paralelas y soluciones de escalado para Ethereum, respectivamente. En resumen, busca optimizar la velocidad y la eficiencia de la red blockchain. En la actualidad, Polygon se sitúa en la posición 14 en CoinMarketCap y a pesar de la reciente caída en el mercado, sigue siendo uno de los proyectos más significativos en el ámbito de las criptomonedas. La pregunta es, ¿qué se puede esperar del proyecto? ¿Qué nos tiene preparado Matic para el futuro? Y más importante aún, ¿cuánto será su precio durante el siguiente bull run? Quédate hasta el final de este video porque voy a responderte todas estas preguntas. No olvides suscribirte y activar la campanita. Comenzamos. Durante la última fase alcista, destacó con una impresionante total value lock de casi $8.000 millones, especialmente en áreas como las finanzas descentralizadas y los NFTs, proporcionando una alternativa más rentable a Ethereum. En el contexto actual, el valor de Matic ha experimentado una disminución constante, reflejando una tendencia a la baja en el TVL. Además, se enfrenta a una competencia más intensa, especialmente de proyectos como Arbitrum, que ha superado a Polygon en términos de TVL. A pesar de estos desafíos, hay aspectos positivos para Polygon. Mantiene una posición destacada en el TVL, ocupando un quinto lugar con 770 millones. Además, ha continuado fortaleciendo alianzas estratégicas con empresas de renombre como Mastercard, Disney y Starbucks, incluso durante el mercado bajista. Algo interesante de saber es que Polygon opera como una red de prueba de participación y funciona como una cadena lateral, siendo una blockchain independiente conectada a la cadena principal de Ethereum, mediante un puente bidireccional. Estos puentes facilitan la transferencia de activos criptográficos entre Ethereum y Polygon. Existen varias opciones de puentes, como el oficial, que es más seguro pero un poco más lento, o algunos de terceros para una experiencia más rápida. La blockchain de Polygon es compatible con las aplicaciones de Ethereum, gracias a su máquina virtual de Ethereum, o EVM, por sus siglas en inglés, llamada Bohr, que presenta algunas modificaciones en el código original de Ethereum para mejorar la velocidad de la transacción y reducir los costos. Aunque es una de las redes de capa 2 más antiguas y exitosas de Ethereum, Polygon sigue siendo subestimada en el sector. Muchos desarrolladores han dudado de darle la oportunidad a una cadena lateral, lo que llevó a que no estuviera incluida en sitios de seguimiento como L2Bit durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora que se encuentra en clasificaciones, es importante destacar que, en realidad, no es la cadena de prueba de participación lo que aparece ahí, sino su nueva cadena, ZK-EVM, que, aunque tiene menos liquidez actualmente, se espera que gane popularidad en el futuro en comparación con la cadena de prueba de participación. Los proyectos de capa 2 son populares por su capacidad para escalar sus proyectos de capa 1, y hay un método en esta locura. El ZK Rollup de Polygon es una prueba de conocimiento cero, que será más descentralizada y segura que las capas 2 actuales en Ethereum. Por ahora, aún está en beta, por lo que los desarrolladores advierten tener cuidado. ZK significa un tipo de tecnología llamada pruebas de conocimiento cero, que puede manejar transacciones de manera más rápida y segura que la cadena de prueba de participación. También puede permitir a las personas demostrar ciertas cosas a otras partes sin revelar información no deseada, lo que puede ayudar a hacer que las transacciones en blockchain sean más privadas. Otro término que puedes haber escuchado en relación con Polygon es SDK. Significa Kit de Desarrollo de Software. El SDK de Polygon contiene bibliotecas modulares, herramientas y guías para ayudar a los desarrolladores a construir en la cadena. El SDK admite múltiples lenguajes de programación como JavaScript, Python y Go, lo que hace que la cadena sea más accesible para los desarrolladores y acelera el desarrollo de las aplicaciones en la red. Han lanzado algunas aplicaciones increíbles en Polygon, aplicaciones que la gente realmente está usando. Uno de los protocolos más prometedores es Lens, una red de medios sociales que finalmente otorga a los usuarios el control de sus propias cuentas e información. Lens aún está en modo de invitación, pero puedes obtener una cuenta antigua en FC para comenzar a experimentar con la plataforma. Hay rumores de que lanzarán un token de gobernabilidad en algún momento, así que usar la plataforma es una manera fácil de calificar para la posible entrega de tokens. Polygon es una de las redes de blockchain de más rápido crecimiento en el ecosistema cripto, y hay nuevos términos que aparecen todo el tiempo. Eso solo es un paquete inicial y es probable que la lista crezca mucho en los próximos días. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánto crecerá Polygon en el siguiente mercado alcista? Echemos un vistazo, pero antes no olvides suscribirte y dejar un like para saber que disfrutas del contenido. Continuamos. Vamos directo al grano. Esto no es un consejo financiero, solo es un material educativo. El precio actual es de unos 50 centavos de dólar y cuenta con una capitalización de mercado de 9.000 millones, una capitalización totalmente diluida en 10.000 millones. En cuanto al suministro circulante, el 91% está en circulación, lo cual es extremadamente bueno. Hay poca o ninguna dilución a largo plazo cuando se trata de Polygon. Pueden ver lo cerca que están la capitalización de mercado y la capitalización diluida, lo cual es algo muy positivo. En la última subida del mercado, Polygon llegó a alrededor de $2.50, pero ha resistido muy bien en ese mercado bajista. Mientras algunas personas sugieren que el hecho de que haya resistido tan bien indica que no va a rendir mucho, yo argumentaría lo contrario. Las criptomonedas que han caído 70 veces desde su máximo histórico probablemente no volverán a esos niveles. El hecho de que haya tenido un rendimiento débil muestra que no les irá tan bien en la próxima subida.
Sin embargo, criptomonedas como Polygon, que han resistido muy bien, creo que es una buena señal de que lo superarán fácilmente sus máximos históricos en la próxima subida. La razón es que las criptomonedas que tienen un buen rendimiento en un mercado bajista suelen tener un buen rendimiento cuando hay dinero entrando en el mercado o en un mercado alcista. Ahora hablemos de predicciones de precios y capitalizaciones de mercado. En la última subida del mercado, Ethereum llegó alrededor de los 600.000 millones en capitalización de mercado. Justo por debajo, no me sorprende si vemos que Ethereum supera los 1.5 billones en la próxima subida del mercado. Con eso dicho, si Ethereum llega a alrededor de 1.5 billones, podríamos esperar que Polygon llegue al menos a 200.000 millones. Eso me parece realista, porque creo que Polygon ha ganado mucha más tracción en este mercado bajista de la que tenía. Hay más proyectos adoptando Polygon, más proyectos construidos en el ecosistema de Polygon. Muchos proyectos de juegos ahora se construyen en Polygon. Muchos proyectos están mudando a Ethereum para construir en Polygon debido a los beneficios de la escalabilidad y las tarifas más bajas. Otra cosa son las asociaciones en el mundo real, como con Meta, Instagram y Nike. Ahora hay una gran cantidad de empresas y corporaciones que están asociadas con Polygon. Creo que esto también va a atraer a mucho más dinero a Polygon en la próxima subida de mercado. Creo que Polygon está en una posición mucho más fuerte ahora que en las alturas del último bullrun. Recordemos que las capas 2 ahora se verán como la forma en que Ethereum se va a expandir. Muchas personas piensan que Ethereum será la capa 1, dominante, y probablemente tenga más del 70% de la participación de mercado en términos de capas 1, pero creo que Ethereum no puede existir solo, depende mucho de las capas 2 para mejorar la escalabilidad. Creo que hasta Vitalik lo sabe. No me sorprendería ver a Polygon con alrededor del 5 al 10% de la capitalización de Ethereum. Si Ethereum llega a 1.5 billones, ¿sería sorprendente ver a Polygon alrededor de los 100 o 150 mil millones? No lo creo. ¿Qué piensas tú sobre Polygon? ¿Lo incluirías en tu cartera de inversión? Dínoslo en los comentarios. Y eso fue todo por hoy. Si tienes preguntas, no dudes en colocarlas en los comentarios y si te gustó el video, déjanos tu like. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que cada semana tengas el mejor material del criptomundo en tus manos.